Bueno. ¿Habilitas el micrófono? Recordamos, lo tenés habilitado, ¿sí? Yo lo que voy a recordar es, una vez que entremos todos, un poco para poder escuchar tranquilamente, vamos a cerrar a silenciar los micrófonos, menos, por supuesto, los disertantes, y así nos escuchamos mejor, ¿sí? Todavía están entrando. Listo. Buenas noches, bienvenidos al Colegio de Psicoanalistas. Vamos a compartir con ustedes simplemente algunas de nuestras actividades y de lo que estamos haciendo en este momento. En nuestra página están siempre anunciadas ellas y además las próximas actividades, como la del próximo jueves 5 de noviembre, en el cual estará con nosotros Ernest Millán Redín, que se va a ocupar de hablar de la punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis. Y me parezco la voz del estadio, ¿no? Pero no es así. No es que informa la voz del estadio, informa la voz del colegio. Hemos abierto 2 espacios últimamente, uno es de supervisión, abiertos a comunidad de colegas. Como pueden ver aquí, el objetivo es que en este contexto tan especial en el cual estamos, de pandemia, puedan acercarse y de algún modo obtener el ofrecimiento que estamos haciendo de supervisiones con un pago simbólico a aquellos colegas que necesiten ver casos clínicos, y ese pago simbólico, lo que recaudemos, se va a donar a un comedor solidario. Un espacio también abierto en medio de esta situación tan especial es el de los encuentros grupales para personal de la salud, que esté trabajando con pacientes con COVID-19. Como dice aquí, la propuesta se abre como un espacio de contención emocional para todo personal de salud que trabaje con pacientes infectados con COVID-19, y esto está coordinado por la licenciada Adriana Honig, que es miembro del colegio. Aquí está la información para comunicarse con ella. En relación al grupo de supervisión, para poder ingresar y comunicarse con el mismo, aquí está el mail, equiposupervisioncolegio@gmail.com. Por supuesto que en el inicio de nuestra página está nuestro homenaje a Esther Vázquez, que falleció hace poco más de 2 meses y a quien recordamos con mucho afecto y siempre reconociendo el enorme compromiso que tuvo con la institución. Ha sido una colega y, más que colega, una amiga de todos nosotros, y bueno, realmente lamentamos mucho su pérdida y la recordaremos por siempre. Bueno, ahora sí, podemos. Alicia, cuando quieras, silenciamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos una presentación especial porque tenemos 2 invitados a quienes damos la bienvenida, Ernesto Calvo y Daniel Feierstein, para entablar un diálogo multidisciplinario sobre un tema que nos preocupa a todos, como es el tema de la pandemia. Lo que sabemos hasta ahora es la importancia de la prevención, porque ya que se desconocen otros medios para abordarlos por el momento. Por eso y por las dificultades que presenta el cumplimiento con la prevención, y de hecho el colegio ha sacado una declaración, pensamos que el tema de la comunicación es una herramienta fundamental, ¿sí? Qué comunicar, cómo comunicar, por qué vías comunicar, el rol de los medios y el rol de las redes sociales. Y para esto, bueno, por eso contamos con la presencia de Ernesto Calvo,
que es doctor en Ciencias Políticas, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario para las Ciencias Sociales Computacionales. Tiene muchos trabajos publicados en las principales revistas de ciencias políticas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y premiado en varias ocasiones. Y entre sus libros se destacan News, Trolls y otros encantos, Cómo funcionan las redes sociales, para bien y para mal, Non-Policy Politics, Anatomía política de Twitter en Argentina, entre otros. Y a Daniel Feierstein, que bueno, es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor en la UNTREF y en la UBA, expresidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Tiene varios libros publicados, entre ellos Genocidios como práctica social, Memorias y representaciones, Los dos demonios recargados y La construcción del enano fascista, entre otros. Bueno, le damos la bienvenida y la palabra y queremos un poquito, bueno, plantear cómo es va a ser después el intercambio. En general los miembros del colegio levantan la mano por el Zoom y los demás participantes lo hacen por medio del chat, o sea, las preguntas, y que para entablar después un diálogo entre todos. Bueno, va a tomar la palabra primero Ernesto Calvo, a quien escuchamos. Gracias. Gracias por la invitación. Estaba cambiando lo de atrás, porque si no distrae que empiezo a aparecer por atrás y a tomar vino y a saludar, que luego en general para entretener a la gente cuando las charlas son aburridas. Debería dejarlo. Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Siempre es un placer volver a un espacio que en algún sentido me es muy familiar. Muchas veces intercambié ideas con la gente que trabaja en psicología política, que viene de tradiciones completamente distintas a la tradición del psicoanálisis en Argentina, pero es lo que hay. Estados Unidos tiene sus cosas, pero bueno. Cuando me invitaron a hablar me dijeron que lo que más les interesaba era la circulación de mensajes de odio en las redes sociales. Y los mensajes de odio en redes sociales son bastante distintos que las formas de expresión de odio que uno tiene en la vida cotidiana. Entonces lo que pensé es darles un poco un contexto de cómo se ve desde la política, desde la computación, desde la estructura topológica de las redes, cómo circulan los mensajes y qué quiere decir un mensaje de odio. Creo que la mayoría de la gente entra a las redes medio como si entrara a vínculos personales en los cuales se está interactuando e intercambiando información con muchos individuos en forma uno a uno, en forma individual, y en realidad la red en este momento es un espacio de estructuras coordinadas. Entonces las formas de la violencia son en general formas organizadas de la violencia y las formas del odio son formas organizadas del odio. Y en ese sentido tiene un contenido mucho más político y mucho menos clínico que el que uno pensaría. Les pongo un par de ejemplos como para que se entienda de qué estamos hablando. En los últimos años, qué sé yo, una vez cada 2 semanas, una vez por mes, recibo un mensaje de algún colega, de algún psicólogo, de algún economista, de alguien que está en el gobierno, en la oposición, diciéndome que están bajo ataques de trolls. No sé si mucha gente que está acá ha recibido ataques masivos de trolls. Son muy violentos, muy traumáticos. En general empiezan a hacer comentarios muy personales. Tengo colegas a los cuales le han puesto las fotos de los hijos, ataques en los cuales ponen en duda desde la formación, identidad, hasta donde uno quiera pasar. La mayoría de la gente me dice si por favor puedo decir quiénes son los que lo están atacando. Lo interesante de esos ataques es que en casi todos los casos yo, antes de siquiera fijarme en la data, sé de dónde vienen. Conecto a la computadora, bajo miles, cientos de miles, millones de tweets, dependiendo cuál es el caso, hago el procesamiento de la información y siempre tengo el mismo listado de usuarios que están coordinados y que están actuando políticamente.
Entonces, ahí uno se pregunta qué quiere decir el odio en las redes sociales cuando está siendo usado de forma instrumental por la misma gente cotidianamente. No es un mensaje de odio en el cual, ¿no? Una discusión que tenía con un colega que es psicólogo político me decía, cuando vos, por ejemplo, le preguntás a la gente que ve un tuit y te dicen que sienten asco, ¿realmente sienten asco? ¿Quieren vomitar? ¿Se sienten nauseabundos? ¿Se les da vuelta la panza? ¿O están diciendo que tiene un asco simbólico en el cual rechazan el mensaje? Y lo que están diciendo, ese concepto de asco no tiene que ver con un correlato físico ni con un correlato clínico, sino que tiene que ver con una expresión de creencia política frente a la cual está respondiendo. Entonces, cuando uno ve los mensajes de odio en las redes sociales, es muy poco común que esos mensajes sean expresión de odio. Desde el otro lado, desde el que recibe el mensaje de odio, la reacción traumática es la de un acto de odio que es percibido, pero desde el que lo emite no lo es, en casi todos los casos es instrumental. Hay un caso interesante clínico que era comentado por 3 colegas que decían la historia de un jefe que cuando llegaba estaba frustrado con lo que pasaba en la oficina, empezaba a gritarle a los empleados y a golpear la mesa. Y la discusión que tenían era si esos gritos, esos insultos, esos golpes contra la mesa, esa expresión de odio visceral que surgía, era en verdad un acto condicionado que había sido aprendido y que permitía aumentar la productividad de los empleados y forzaba a los empleados a estar sobrereaccionando, o si en realidad había un acto de odio en el cual la persona que estaba golpeando, este empresario, sentía odio con los que estaban ahí presentes. Y lo que decía justamente las formas del odio de este empresario eran formas instrumentales. No era un odio que estaba siendo expresado psicológicamente, clínicamente, efectivamente, sino que era un odio condicionado que lo que buscaba era una respuesta. Entonces, las formas del odio en las redes sociales en general son instrumentales, no son desde el lado de la emisión, ¿no? Las redes sociales tienen 2 caras, una que emite y otra que recibe. Y eso va girando permanentemente, ¿no? Y todos ocupamos los 2 roles, pero el rol de emisor, el mensaje de odio de emisor, es pocas veces un mensaje que viene de usuarios particulares. Es raro que nosotros, como usuarios, tengamos mensajes de odio contra otros individuos y es muy probable que si ustedes lo hicieron, yo lo hice una vez, a la persona a la cual le expresé mi enojo, mi odio, mi bronca, después la dejé de seguir y la inhabilité como amiga. Porque mi propia expresión de odio hacia esa persona me hizo insoportable mantener la relación. Pero eso no pasa con casi ninguno de los mensajes de odio que hay en la red, porque esos mensajes de odio no son expresiones del odio de la persona que lo está emitiendo, sino que en verdad son percibidas por el otro lado como una representación del odio, pero fueron emitidas en forma instrumental. Por eso los actores que uno encuentra que emiten esos mensajes de odio son siempre los mismos. Y cada vez que me piden, por favor, quién está haciendo esto, yo encuentro las mismas comunidades y encuentro los mismos actores. Entonces, en las redes sociales, la representación del intercambio que aparece como odio, aparece como trauma desde el que lo recibe, pero no desde odio del que lo emite. ¿Por qué? Y ahí es de donde, digamos, empezamos a entender desde la política, desde la topología de las redes, qué es lo que intentan hacer los mensajes de odio. Los mensajes de odio en la política lo que están tratando es de administrar un espacio que no está regulado, en el cual la única forma de administrar las poblaciones es aumentando la cantidad de conexiones e inhabilitando otras conexiones. En casi todos los ataques de mensajes de odio que tenemos, lo que tenemos son comunidades organizadas que producen un efecto traumático que privatizan a los sujetos de diálogo. Entonces, en lugar de que ante el acto de odio la respuesta sea una respuesta de odio, el acto de odio es instrumental, la respuesta es traumática, privatiza a los individuos que están bajo ataque, que desconectan de la red, y eso modula la población de las redes sociales. Lo mismo que ocurre en la adolescencia con el pruning, en el cual hay ciertas conexiones que son eliminadas y otras conexiones que son más eficientes, que son mantenidas, es lo que producen las formas de violencia organizada en las redes sociales que definen cuáles son las poblaciones que sobreviven y entonces controlan el espacio mediático. ¿Cuáles son las formas de control que uno tiene en las redes sociales? Uno puede tratar de influenciar las plataformas para que cambien las formas en las cuales like, retweet, fab, conectan, etc. Comprar stock en las plataformas para definir el tipo de información que puede ser comunicada que no es de usuarios, o administrar las poblaciones que existen, atrayendo usuarios y incrementando la densidad de ciertas conexiones de red, y eliminando usuarios a partir de forzar que cierren sus cuentas, que salgan o que se privaticen y no comuniquen lo que están haciendo.
En todos los países, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, las formas del odio que van expresándose son conceptualizadas localmente como si fueran por motivo de cosas que están pasando localmente. En Estados Unidos, la fragilidad blanca, white fragility. La sensación de que este grupo está siendo reemplazado y está actuando entonces como reacción, entonces el supremacismo blanco emite formas de odio que dan cuenta de su lugar desalineado, de su pérdida de autoridad. Ahora, uno va 70 años atrás y estos supremacistas blancos lo hacían con el Ku Klux Klan y no había ninguna desautorización, era el ejercicio del poder blanco contra las minorías. La presunción de que la reacción es una reacción afectiva, emotiva, que tiene que ver con la desactualización del poder de las mayorías supremacistas blancos, no coincide, no tiene como correlato el hecho de que las mismas acciones eran ejecutadas 50, 60, 70 años atrás y eran percibidas como un elemento de control poblacional por parte de las mayorías blancas que desafiliaban de la actividad política a las minorías. Ahora interpretamos ese acto de violencia como un acto de defensa cultural de las minorías supremacistas blancos. Hace 70 años lo interpretábamos como un acto de magnificación de las formas de odio para controlar a las minorías, que en ese momento eran minorías. El argumento está puesto al servicio del uso instrumental del acto de odio y no de un acto de odio real. No es cierto que los supremacistas blancos hoy se sienten amenazados. Los supremacistas blancos hoy hacen lo mismo que hace 60 años, con la única diferencia que en el contexto actual no son mayoría como lo eran hace 50, 60 o 70 años. Entonces ahí la pregunta es qué es lo que hace el raconto de la estructura de odio del supremacismo blanco como si fuera un mecanismo de defensa cultural que es en verdad justificatorio de formas de violencia que si no, no podrían ser explicadas y que le da la fantasía de control al que no es un supremacista blanco, que en verdad esto ocurre por algún motivo. Así como en el caso del jefe, si uno piensa que si uno hace las cosas bien, el jefe no va a ejercer la violencia, cuando en realidad el uso instrumental no depende de lo que hace el empleado, del mismo modo, la presunción de que el supremacismo blanco tiene que ver con un acto de rescisión de su estatus cultural es falsa. Y en verdad lo que está expresando es un mecanismo de justificación, donde se trata de controlar formas organizadas de la violencia que vienen de lo que en este momento son minorías blancas, pero que hace 50 años eran mayorías blancas. Las mismas formas de odio que en Estados Unidos se asocian con el supremacismo blanco, en Inglaterra se asocian con los inmigrantes polacos. Se asocian con la pérdida de identidad inglesa frente a Europa. Las mismas formas de odio son usadas en España para explicar los manteros africanos, como se dijo el otro día de Ansu Fati en AS. Entonces, en cada país los argumentos de por qué estas formas organizadas de la derecha de expresar el odio son explicadas por cambios que están ocurriendo históricamente, se da de la nariz con el hecho de que en todos lugares la justificación es distinta. Y lo que sobrevive es el uso instrumental de la violencia y las formas en las cuales se organiza para poder transmitir ese mensaje. Lo que sí cambió son las formas de transmisión de esa comunicación en las redes sociales, y la razón por la cual este discurso tiene una penetración tan distinta a la que tenía antes, tiene que ver con algo que se llama la paradoja de los amigos en las redes sociales, que se conoce, digamos, más familiarmente por mis amigos tienen más amigos que yo. No sé si han escuchado hablar de la paradoja de los amigos. Las redes sociales tienen la propiedad de que los nodos más conectados, aquellos que son definidos como de mayor autoridad, están sobrerepresentados en una red. Aquel que habla y tiene 5 amigos es escuchado por los 5 amigos. Cada uno de sus amigos, si habla, es escuchado solo por uno. Los amigos de ese amigo tienen más amigos que él o ella. Ese efecto hace que los discursos de odio que son tomados por nodos que están más conectados estén sobre representados en la red. Y entonces el efecto traumático de la violencia toma formas organizadas porque se magnifica ese discurso de violencia y aparece como un encuadre en los medios que en realidad está representando un discurso que está siendo usado instrumentalmente. ¿Sí? Avísenme cuando voy por tiempo porque perdí un poco el comienzo cuando fuimos avanzando. Entonces, las redes sociales tienen
un discurso de odio que es instrumental en el frente, un efecto traumático atrás que hace que las conexiones se reorganicen y que cambie entonces las frecuencias con las cuales los observamos. Y una topología en la red que magnifica. Las redes sociales tienen la propiedad... perdón, estoy escuchando mi eco. De que los nodos están sobre representados en una red. Cada uno está representados en una red. ¿Debería desconectar? ¿Ustedes están escuchando con eco también o estoy escuchándome solo yo con eco? Sí, pero hay una compañera que está teniendo dificultades con la conexión, por ahí es ella que... a ver, Isabel, te estoy intentando silenciar, ¿puede ser? No la puedo silenciar yo, pero bueno, ya terminó el eco, así que si querés continuar. Pero el eco era del mismo. Veo María que está con canal abierto, quizá también. Bueno, entonces, bueno, ahí sabemos la diferencia entre la velocidad de la luz y el sonido, supongo. Entonces, cuando se habla de los discursos de odio, a menudo la gente lo que trata de entender es por qué las redes intensifican esas formas de odio. Ahora, nosotros hemos hecho muchos experimentos justamente para tratar de ver en qué medida, cuando por ejemplo esos mecanismos de odio son utilizados, el odio que generan produce a su vez reacciones, el efecto traumático en el cual propagan mensajes de odio y aumenta en ese sentido la polarización en las redes. Por ejemplo, cuando nosotros le presentamos tweets con mensajes agresivos a distintos grupos de usuarios, a distintos grupos de votantes, y ellos dan retuitear o dan fab, el efecto de los tratamientos que damos informativamente es muchísimo más grande. Cuando uno ve un mensaje de odio y lo ve en forma incidental, la reacción que produce es mucho más moderada que cuando uno intersecta con ese mensaje de odio. Cuando intersecta, hacer Twitter es distinto que leer Twitter. Y eso tiene que ver con el hecho de que en los mensajes de odio, cuando se produce el acto de retuitear, de comunicar, de intersectar con ese mensaje, produce también lo que en inglés, en ciencia política, se llama compromiso, commitment, en el cual uno sesga más fuertemente los prejuicios previos que tiene y los eleva, le da mayor accesibilidad en las acciones subsiguientes. Entonces, los mensajes de odio, cuando logran activar a usuarios y logran hacer que esos usuarios retuiteen, fabien, le den like, entonces se comprometan con ese mensaje que está siendo anunciado, interesantemente, produce formas de reacción de odio más intensas que cuando simplemente los está observando. No es casual a mi juicio que Twitter ahora para hacer retweet obliga un doble retweet. No sé si ustedes están en Twitter, pero quizá notaron que en estas últimas 2 semanas cambió el mecanismo en el cual uno hace retweet para compartir el mensaje y que requiere un doble retweet. Y que esa es una forma para mí de limitar justamente las formas de compromiso trivial que producen mayor nivel de activación de los mensajes que son recibidos, como por ejemplo los mensajes de odio. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha generado las redes sociales que es distinto de otros periodos? Porque en realidad fake news existió durante el nazismo. Fake news en Estados Unidos estuvo extraordinariamente propagado entre 1850 y 1859, hasta la Guerra Civil. Momentos de fake news en los cuales se intensificaron los conflictos raciales y en los cuales las mayorías o minorías blancas cometieron actos de crímenes enormes, como la masacre de Tulsa en Estados Unidos, más de 300 minorías asesinadas en lo que durante años se llamó un riot, una protesta. ¿Sí? Ese tipo de efectos existió antes de las redes. Lo que estamos notando con las redes sociales, a diferencia de eso, es que antes, en el diario, en las formas de desinformación, en las formas de transmisión de la violencia, no había la oportunidad de realizar ese acto de compromiso, que por un lado habilita la información en la pared de nuestros seguidores y que por otro lado cambia el nivel de asimilación de los tratamientos de odio y de su comunicación. Entonces, mucha gente piensa que para poder limitar los mensajes de odio lo que se tiene es que educar a los usuarios, del mismo modo que se los educa
cuando las noticias son falsas para que no retuiteen noticias que son falsas. Interesantemente, la gran mayoría de las noticias falsas son producidas y distribuidas por gente que lo hace a propósito, no por gente que no lo sabe. Entonces, yo tengo una anécdota que conté un par de veces, trato de usar eso como para ir dando pie a que mi colega después tome la posta y después volver a la discusión. El día siguiente, 2 días después de que Trump es elegido como presidente, tuve una pinchadura de llanta y fui a cambiar la llanta a un taller que siempre iba, hasta ese momento, que su dueño, en la conversación que tenemos mientras están cambiando la llanta y viene a discutir, muestra que es un supremacista blanco. Entonces, cuando estamos charlando, me dice que 3 millones de inmigrantes ilegales, no indocumentados, votaron por Hillary Clinton. Pero no me dijo, no vas a creer, 3 millones de votantes indocumentados votaron por Clinton. Me dijo, 3 millones de votantes indocumentados votaron por Clinton. ¿Por qué? Porque lo que quería no era que yo supiera la información y entendiera su irritación y su enojo por un acto fraudulento, sino que él sabía que estaba mintiendo, yo sabía que estaba mintiendo, me estaba mintiendo en la cara y lo que quería era que me diera un infarto. Lo que quería era ejercer un acto de violencia a través de un mensaje que él sabía que era falso, esperando que mi reacción iba a ser que me iba a subir el pulso, me iba a amargar la vida, iba a ir a las puteadas y iba a salir de ahí hecho mierda. ¿Sí? No hay una intención comunicativa. Cuando uno tiene mensajes de odio, los mensajes de odio en la red, en su mayoría, pueden verlo eso, nosotros medimos cuánto jaja tiene, cuánto sad tiene, cuánto enojado tiene. La mayoría de esos actos de odio tienen jaja, no tienen ni sad ni hate. No tienen carita de enojado, no tienen carita de, ¿cómo se llama?, de triste. Tienen cara jaja, que es cara de ironía, que uno puede representarlo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque como el supremacista blanco ese día, lo que está tratando es de chicanear políticamente, de transmitir un nivel de incomodidad en el cual aquellos que no están dispuestos a dar batalla política y que están simplemente ocasionalmente caminando por las redes sociales como si fuera el malecón, deciden que el espacio es demasiado agresivo y deciden salir de ese espacio y entonces lo ceden a aquellos que están transmitiendo esos mensajes de odio. Entonces, desde el punto de vista político, el problema del odio es un problema topológico de la red y matemático, no es un problema clínico. Tiene que ver con cómo se usan las reglas de las redes sociales, las reglas matemáticas de la estructura topológica de las redes, para tratar de administrar quién está ahí. Del mismo modo que en Estados Unidos se usa eso para decidir quién llega a votar, porque el voto es optativo. Del mismo modo que uno puede administrar las poblaciones que van a votar, uno administra las poblaciones que dan visibilidad a distintos tipos de mensajes. Entonces, lo que nosotros medimos estos últimos años, que estamos haciendo muchos experimentos, es cuando yo ofrezco un mensaje, cuáles son los que llegan a las paredes, cuáles son los que son activados. Y en qué medida los mensajes de odio lo que producen es el apagar de una cantidad de conexiones que hacen que mensajes que son incongruentes con las comunidades que expresan mensaje de odio comuniquen otro mensaje. Por eso, los mensajes de odio son de comunidades que están desdobladas y que tienen actores que actúan propositivamente y que tienen actores que queman la tierra. Hay una comunidad que hace tierra arrasada y elimina conexiones, y hay otra comunidad que levanta los mensajes que son afines de la comunidad políticamente y que los usa para capitalizar. Y esas dos comunidades tienen identidades y formas de delivery, de transmisión de los mensajes, son extraordinariamente distintas. Entonces, en Argentina yo vengo bajando datos de las redes sociales de hace 5 años, y en esos 5 años las comunidades que distribuyen mensajes de odio no han cambiado. Las conozco, uno termina aprendiéndolas con nombre y apellido, porque una comunidad que está estructurada con 2.000, 3.000, 4.000 personas de alta actividad domina informativamente ese espacio. Entonces uno los ve una y otra vez durante 5 años, como si fuera en la universidad,
y uno aprende cuáles son los nombres y las estrategias de esas comunidades que están transmitiendo esos mensajes. Y ve también cómo activa eso la viabilidad de las comunidades que no son de odio, pero que capitalizan en la reestructuración de esa red social. Entonces, en muchos casos, para mí lo importante desde el punto de vista clínico, por supuesto no soy analista y eso se lo dejo a mi hermana, que anda por ahí. Para mí el problema clínico de las redes sociales es cómo administrar el trauma, no cómo identificar el odio, no cómo identificar los mecanismos de odio. Detrás de esos mecanismos de odio no hay un elemento clínico, hay pura estrategia. En inglés se usa a veces el término pequeños Eichmanns. Lo que hay son miles de pequeños Eichmann que burocráticamente van estableciendo mensajes de odio y que lo hacen como una forma de administrar los espacios de la red. Entonces, los mensajes de odio en las redes sociales son violentos para la persona que los recibe, pero son burocráticos para los emisores, porque están estructurados como comunidades que tienen como tarea, como responsabilidad y como aprendizaje el producir esos mensajes que permiten rediseñar el espacio comunicacional en el cual la gente esté interactuando. Entonces, el problema es cómo uno evita que la red quede dilapidada y cooptada por los sectores que o aceptan el mensaje del policía bueno o son expulsadas de la comunidad por el mensaje del policía malo. Los que establecen el mensaje de odio expulsan y los que no cooptan y asimilan. Y administrar las redes para que sean saludables implica poder limitar los mensajes de odio para que no expulse a aquellos que van a ser traumatizados y al mismo tiempo poder evitar que esas comunidades que estratégicamente se han desdoblado puedan capitalizar de lo que están haciendo. ¿Por qué son tan exitosos los mensajes de odio? Porque hay estabilidad comunicacional y hay estrategia. Porque no dependen justamente de que yo odie a un grupo un día y al día siguiente en verdad esté de buen humor, no tengo hemorroides y no ataco a nadie. No son mensajes de odio que son sujetos a la expresión intensa de quienes odian. Son simplemente formas burocráticas de administración de la red. Así que bueno, dejo a mi colega para que avance y después en todo caso podemos discutir. Daniel Feuerstein, la palabra. Bueno, muchas gracias. Y es interesante porque creo que vamos a entrar en un contrapunto rico con Ernesto, con algunas cosas que creo que son complementarias, digamos, y alguna mirada, sobre todo cuando pensemos en algunas cosas de las redes. Yo pensaba 2 o 3 cuestiones, porque bueno, no me habían planteado qué querían que hiciera, lo podía suponer, pero sí el título, que la idea era cómo comunicar pandemia y subjetividad, y había pensado un eje en relación a la comunicación política y oficial, sobre todo del gobierno en relación a la pandemia, a la comunicación, a la irradiación de esa comunicación, elementos en común con la comunicación científica, después sí algunas cuestiones en relación al rol de las redes sociales y algunos desafíos en cuanto a sus efectos en la disputa por la representación, ¿no? Me parece que efectivamente en todo proceso histórico significativo, y lo vemos con respecto a la pandemia, hay una disputa cuyas lógicas e instrumentos van variando a través del tiempo por las distintas representaciones de la realidad, y creo que esa disputa involucra distintos niveles, y a mí me gusta siempre identificar 3 como niveles distintos: un plano que podría ser lo cognitivo, un plano que se vincula más a lo emocional, y un plano que tiene que ver con la disputa en el campo de lo ético, ¿no? De las valoraciones con respecto a esa realidad. Y la idea mía era como recorrer en relación a la pandemia en estos 15-20 minutos algunas cuestiones en esos 3 planos, y sobre todo en esos niveles que decía de qué fue pasando con la pandemia en relación a la comunicación oficial, en relación al discurso experto, si podríamos llamarlo de alguna manera, y en relación a las redes sociales, ¿no? Por un lado, en los 2 primeros niveles, y en relación al discurso político, al discurso gubernamental y a alguna irradiación de ese discurso en una parte del discurso experto, en particular en las ciencias sociales, y creo que de alguna manera en algunos ámbitos psicológicos, psicoanalíticos también, aunque hubo una reacción, y ahora lo voy a comentar, y justamente me dio mucha alegría encontrar esa declaración del Colegio de Psicoanalistas, que además fue
1 o 2 días posterior a que se viralizara, justamente hablando de las redes de un modo tremendo, una intervención mía, decía que esta comunicación inicial se caracterizó por lo que tiendo a llamar una sobreestimación del riesgo de pánico y una subestimación del riesgo de negación, ¿no? Esto es, ante fenómenos muy disruptivos de la vida cotidiana, como lo que implica cualquier fenómeno catastrófico y lo que implica la pandemia, hubo un intento bastante fuerte de una comunicación tranquilizadora que impidiera la posibilidad del pánico, y paradójicamente no hemos visto pánico prácticamente en ninguna sociedad atravesando la pandemia, y el pánico era esperable, yo diría, como mucho, los primeros 3 o 4 días o la primera semana de la implementación de medidas de restricción, que hubiera desabastecimiento, que la gente se arrojara a buscar bienes esenciales, pero en general, cuando uno analiza, y a mí me generó esta situación tan compleja, que no viniendo del campo de la salud, más allá de que había tenido un principio de carrera vinculado a la sociología de la salud, sino del análisis de los procesos genocidas, identificaba muchísimos elementos que lo fui anunciando en enero, en febrero, en marzo, con respecto al rol que podían jugar los mecanismos de negación y proyección en estas lógicas, y que fue muy desatendido por esa mirada gubernamental centrada en impedir el pánico y no trabajando cómo esas lógicas tranquilizadoras podían jugar justamente como modos de ratificación de los mecanismos de negación, ¿no? Esto es que lo que uno puede observar, en mi caso en el análisis de procesos genocidas, es que uno de los elementos principales en las disputas por las representaciones era cómo enfrentar esos fenómenos de negación. Hay trabajos riquísimos de la resistencia judía planteando, por ejemplo, que cualquier acción política se hacía inviable sin desmontar las lógicas de negación de la propia comunidad judía con respecto a lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Bueno, por elementos que ustedes seguramente conocen mejor que yo, pero que tiene que ver con las formas en que, por un lado, como mecanismo protectivo, si lo queremos ver más desde la mirada freudiana, o por otro lado, como expresión de la mala fe, si lo queremos pensar desde la crítica de Sartre, de la ratificación del egoísmo, uno tiene serias dificultades para aceptar situaciones que ponen en cuestión la propia vida, la vida de los seres queridos y la disrupción profunda de la vida cotidiana, ¿no? Y me parece que lo que hubo en este intento de plantear al pánico como el principal problema fue un conjunto de intervenciones que colaboraron y siguen colaborando con la ratificación de mecanismos negacionistas, y por eso me pareció tan oportuna y tan interesante esa intervención del colegio planteando el riesgo del negacionismo y sobre todo su articulación, porque hay un plano que es el plano del aparato psíquico, pero luego un plano que es la articulación política de ese negacionismo, ya como construcción ideológica, así que es más propia de la sociología que del campo clínico, ¿no? Ahora, esto, lo que podríamos decir que por eso que tuvo que ver con una mirada más por encima de qué fue ocurriendo en esa comunicación oficial y en esa dificultad para poder dar cuenta de las lógicas de las medidas de cuidado, muy en especial en los países occidentales, y que tuvo que ver con que esos mensajes tranquilizadores hicieron inviable, y lo estamos volviendo a ver en Europa en estos días, la asunción de medidas de cuidado, medidas de restricción o las disputas por las lógicas de redistribución necesarias para implementar esas medidas de cuidado. Ahora, al mismo tiempo tenemos todo el universo de lo que ha pasado en las redes sociales con la aparición de la fake news, de la desinformación, de las formas de conectar y podríamos decir potenciar esas estructuras negacionistas. Y acá me parecía interesante, hacer este contrapunto con Ernesto, tomando todo lo que plantea, porque me parece que la mirada de Ernesto tiene que ver con la mirada de cómo se estructura esa lógica de funcionamiento de las redes. Esto es una mirada muy centrada en el emisor, podríamos decir, o sea, quién difunde estos mensajes, cómo utiliza la propia topología de la red. Pero me parece interesante también ver no solamente qué pasa en el plano de lo traumático, esto es, cómo esto genera vos la llamabas privatización, no sé si es el término más me gusta, pero esta como
restricción, podríamos decir, de ese usuario que sufre el ataque y lo que decide retirarse de la red y esa voz desaparece, que eso efectivamente funciona así, pero me parece que también es interesante ver el efecto que va generando esa lógica y otras lógicas que se articulan con esa en la efectiva transformación de otra cantidad de sujetos o participación de otra cantidad de sujetos que no son trolls, o incluso de todos nosotros, en esa lógica de viralización o incluso participación en ese conjunto de discursos, ¿no? Uno, por plantear, y que es interesante verlo en primera persona, cuando uno sufre estos ataques, que me pasó a partir de esta viralización, justamente, cuando un hilo mío llega a 2 millones de vistas y planteaba la disputa con el negacionismo, obviamente que comienzan a aparecer montones miles, diría, de ataques que en algunos casos son efectivamente organizados y de trolls, pero lo que empezaba a observar era que en otros casos era gente a la cual yo conocía, o gente que claramente en su perfil quedaba claro que no era un troll, y sin embargo establecía mensajes del mismo tipo, mensajes que al comenzar a no bloquearlos, sino comenzar a participar en un diálogo, empezaban a encontrar problemas para seguirse sosteniendo. Y esto me hacía pensar en esto de poder ver también una dimensión que ha generado la lógica de funcionamiento de la red social, que tiene que ver con la creación de estos efectos burbuja, en lo cual se van generando estos mecanismos de mismidad, podríamos decir, donde cualquier disonancia genera la necesidad de salir de un modo violento a enfrentarla, o directamente de bloquear esa voz, ¿sí? Este uso casi, podríamos decir, de festejo de la política del bloqueo, que no solo es una política del bloqueo del troll, sino es una política de cualquier voz que exprese algún nivel de disonancia, y la ratificación de esos universos de mismidad que genera el algoritmo. Y lo que van generando es la destrucción del arte político del diálogo, ¿sí? Esto es lo que van generando, la destrucción de la posibilidad de comprender el modo de pensamiento del otro, ¿sí? Y poder entrar en diálogo con ese modo de pensamiento del otro. Sí, me parece que este es un fenómeno mucho más general que la utilización instrumental del odio en las redes por parte de estos grupos que efectivamente funcionan del modo que plantea Ernesto, que conocen el modo de hacerlo, que utilizan la forma para hacerlo, sino que tiene que ver con algo que me parece que es más profundo, que es la lógica de funcionamiento de los algoritmos, que genera procesos que no necesariamente fueron diseñados para funcionar de esa manera, pero que terminan, podríamos decir que, maximizando lo peor de nosotros, ¿sí? Y yo esto lo tomaba mucho recuperando algunos de los trabajos de Sylvia Bleichmann, a quien yo respeto muchísimo, y la verdad que he aprendido mucho de algunos de sus miradas, cuando plantea que la construcción de la posibilidad de la noción y la existencia del otro pasa por esa secuencia que empieza con el pudor, continúa con la vergüenza, ¿sí? Luego se estructura en culpa o responsabilidad, ¿sí? Pero esa primera sensación de pudor, ¿sí? Que da lugar a la vergüenza, que puede dar lugar a la culpa, implica esa presencia del otro en nosotros, ¿sí? El problema es que la red lo que genera es un ámbito de supuesta intimidad, ¿sí? En donde en el momento en que hacemos el clic, en el momento en que hacemos ese clic de Google o ese retuiteo del que hablaba Ernesto, no tenemos al otro al lado. Y entonces lo que no haríamos en una instancia social, lo hacemos en esa instancia privada, pero que sin embargo es social, porque afecta a otros, determina la viralización o no de ciertos mensajes, o implica un modo de conectarnos con esa realidad. Y entonces me parece que este elemento del funcionamiento de las redes es el que ha tendido a crear esta especie de plano inclinado en el cual los mensajes más de articulación y de diálogo social tienen que remontar su viralización porque les cuesta muchísimo, en tanto que los mensajes
de odio tienen como el camino muy despejado para su viralización en términos de cómo se produce esa lógica del clic, ¿no? Me parece que hay otros elementos que juegan acá, pero este es un elemento importante para poder entender cómo se han transformado las lógicas de comunicación, se ha transformado la posibilidad del diálogo político y cómo esto es algo que no es que afecta a los otros que no piensan como nosotros, sino que nos afecta a todos, porque en esos universos burbuja yo los encuentro a uno y otro lado de la grieta, ¿sí? Y esas lógicas de agresión y de bloqueo de todo pensamiento disonante también las encuentro a uno y otro lado de la grieta, y la lógica de la chicana o la burla a la que refería Ernesto me parece que es más amplia que la de ciertos grupos de odio, también se encuentra como el modo que va hegemonizando la comunicación. Si la chicana no produce nada, no produce ninguna posibilidad de comunicación, porque en la chicana no hay una intención de entrar en el argumento del otro y comenzar un diálogo que busque desarticularlo, sino que en la chicana hay burla y desprecio, digamos, no hay posibilidad de estructurar esa capacidad de diálogo. Y creo que este es uno de los mayores desafíos para desarmar esto, pero que a su vez es interesante ver los efectos cuando uno intenta desarmarlo, ¿no? Que es esta experiencia, que no es que sea recomendable, no se las recomiendo, esta experiencia de entrar en diálogo con esos mensajes, pero que sin embargo pueden producir efectos interesantes en el sentido como a veces se van desarmando, ¿sí? En términos de poder asumir que del otro lado hay un otro, ¿no? Y que ese otro no está dispuesto a comunicarse de ese modo, ¿sí? Pero sí está dispuesto a comunicarse, ¿sí? Pero transformando las lógicas del diálogo en función de esta lógica de reinstaurar esta existencia del otro, de reinstaurar esta lógica del pudor, de la vergüenza, de la culpa, como presencias del otro en el diálogo. Y creo que estas cuestiones dan cuenta de algunos de los desafíos que nos aparecen en este momento, ¿no? Que para poder desarmar ciertos climas creados en relación a la pandemia, yo diría, no en todas, pero sí en gran parte de las sociedades occidentales. Es interesante cómo ha funcionado de manera muy distinta en las sociedades de Oriente, y que podemos dedicarle un tiempo a pensar eso, y que tiene que ver con las formas de construcción de los lazos sociales, con los modelos de comunidad que funcionan en cada uno de esos ámbitos y que no tienen que ver necesaria ni estructuralmente con la lógica de las relaciones de producción, sino que tiene que ver más con las lógicas de subjetivación. Me parece que parte de los desafíos que aparecen es cómo poder recuperar ese arte del diálogo, ¿sí? Que tiene que ver con poder ser capaces de quebrar esos efectos burbuja en los que cada uno de nosotros está metido, ¿no? En donde solo se es expuesto a la mismidad, solo se escucha y se participa de lo mismo que pensamos, ¿sí? Entonces se vuelve muy difícil la capacidad de desarticular otro discurso porque no se lo acepta como discurso, ¿sí? Porque ni siquiera se entiende la estructura que lo articula, ¿sí? Porque no hay ninguna voluntad ni interés de asumir que puede haber una estructura de discurso que tenga detrás de ese discurso una lógica o un sentido, ¿no? Y que me parece que ahí es donde aparece decía, uno de los desafíos fundamentales, como este desafío que decía que planteaba la resistencia judía, que si para plantear transformaciones en los comportamientos necesitamos dar la disputa por las representaciones, y si la disputa por las representaciones se basa en desarmar las lógicas negacionistas, ¿sí? Para desarmar las lógicas negacionistas hay que ser capaz de entender la estructura de funcionamiento de ese discurso, las lógicas emocionales que están detrás de eso, las lógicas cognitivas que están detrás de eso, y las lógicas éticas que están detrás de eso, para poder, comprendiendo ese sentido, poder estructurar estrategias que busquen desarmar, o por lo menos fisurar, o por lo menos poner en cuestión esos sentidos, para poder permitir una disputa en esos términos. Lo cual decía, es complementario, ¿por qué? Porque sí, al mismo tiempo esas voces se ven dificultadas en las redes por todos estos procesos de los que hablaba Ernesto,
Pero diría, las redes a su vez funcionan distinto, no es lo mismo Twitter que Facebook, no es lo mismo Facebook que la lógica de Google, no es lo mismo que el funcionamiento del WhatsApp. Digo, cada sistema tiene su lógica, pero sí hay un elemento común de este funcionamiento, de estas lógicas de funcionamiento de los algoritmos, este plano inclinado que decía que tiende a potenciar lo peor de nosotros y que vuelve difícil instalar lo mejor, pero que creo que comprendiendo los efectos en nuestra estructura subjetiva puede ser una herramienta para pensar las formas de su reversión, que van mucho más allá de las redes, porque digo, tiene que ver con el conjunto de intercambios y con el conjunto de articulaciones sociales, pero que en contextos como estos, tanto en el momento tecnológico y como estos, en función de la lógica de restricciones y cuidados que implica la pandemia, tiene un territorio fundamental en el espacio de las redes sociales y requiere entonces también pensar estrategias en ese sentido. ¿Sí? Bueno, hasta ahí por ahí algunas cuestiones como para pasar al diálogo, al intercambio. Bueno, muchas gracias y sí, pasamos entonces a, bueno, intercambiar, no sé si quieren intercambiar entre ustedes también, Ernesto y Daniel, y bueno, y con todo el resto, y tomando la modalidad que ya comentamos de levantar la mano los miembros del colegio y por chat los demás participantes. Gracias. Pregunta para Daniel, en realidad tenemos claramente un contrapunto. ¿Vale la pena salvar al polaco 32 del pogrom? ¿Y uno lo hace porque está salvando al polaco 32 del pogrom o porque está tratando de salvarse una? Porque en realidad, digamos, las formas organizadas de la violencia del otro lado no tienen un sujeto, y no quiero decir que ese sujeto no exista, que sea anónimo, que sea falso. Muchos de esos, la mayoría de los mecanismos de trolls tienen, digamos, militancia convencida y burócratas convencidos. Cuando uno está tratando de establecer ese diálogo para salvar en la subjetividad a aquellos individuos que son parte de las mareas de violencia, ¿tenemos la presunción de que al hacerlo vamos a lograr desarmar el pogrom? ¿O esto es simplemente una excusa que uno se da para tratar de salvar el inconsciente del otro? Está buenísima tu pregunta, Ernesto, y efectivamente tenemos un contrapunto. Yo creo que sí es el único modo de desarmar el pogrom. ¿Sí? Me parece que hay una disputa por la subjetividad que si uno asume la lógica de polarización, de el otro es el que difunde el discurso de odio, ¿sí? En esa lógica de polarización donde somos nosotros contra ellos, triunfa la crueldad. Digamos, ¿no? O sea, me parece que no quiere decir que uno dialogue con el troll, por eso diría que son dos cosas distintas. El troll es el que busca generar una reacción en cadena de otro montón de gente que no es el troll. Ese montón de gente hay que disputarla, ¿sí? Porque si uno no la disputa, lo que termina generando es este efecto de polarización donde tiende a triunfar esto, nuestra crueldad o la crueldad del otro, pero la crueldad del otro suele ser muy superior a la nuestra, con lo cual en general lo que tiende a triunfar es la crueldad del otro. Y la organización del otro. Bueno, después muestro algo como para seguir esta discusión. Yo creo que hay que desarmar el pogrom y después hay que escuchar al que no participaba. Pero eso, digamos, es una buena discusión cómo uno limpia estas formas de la violencia que no representan, que son instrumentales, que son rentadas de muchas formas. Pero bueno, no, pero esta sin duda, Ernesto, o sea, en estas coincidimos, en las rentadas y en las organizadas coincidimos. O sea, nuestro contrapunto está en otro lado. En esto coincido contigo, de que hay que desmontar esas formas organizadas, estoy de acuerdo. Ahora muestro después un resultado experimental interesante que apunta también a lo del COVID. Ok. Le damos la palabra a Alberto Maraní, ¿sí? Alberto. Ahí. Ahí fue. Sí, sí. Bueno, no estaba preparado para que tuviera la palabra tan rápido, se ve que me apuré. Estoy encantado con la exposición de ambos.
y tengo una inquietud que es que surge especialmente de la exposición de Ernesto, y no de ahora, pero es un especialistas, es cómo se combate o cómo se neutraliza el ejército de troles. Porque si bien estamos hablando de una pequeña burbuja, por ejemplo, lo único que yo conozco y más o menos es Twitter. Twitter es una pequeña fracción, en última instancia, si tomamos la Argentina, de todo el país. Entonces ahí también uno corre el riesgo de creer, porque se pasa unos cuantos minutos por día en Twitter, que eso es representativo de lo que ocurre en la nación, y la verdad es que no es así. Podría contar varias anécdotas al respecto, pero creo que es bastante obvio lo que digo. Lo que yo veo es que la derecha, que es la que me parece picó en punta y lleva una vanguardia acojonante en relación a esta instrumentación de estos dispositivos, tiene una ventaja extraordinaria, que es lo que a mí me hizo pensar en algún momento, y ya bastante grande, la existencia de Menem, que es que cuando uno no tiene, para decirlo rápidamente, ciertas restricciones de superyoicas, digamos, o uno no tiene ciertos diques éticos que inhiben determinado tipo de enunciados o de conductas, está limitado, y en los hechos prácticos, no solo individualmente, sino los gobiernos populares, tomemos cualquiera, me parece que se autoinhiben de utilizar lo que la derecha utiliza de manera amplia, sin ninguna restricción, con el mayor de los desparpajos y por lo tanto con la mayor eficacia y pragmatismo. En cambio, no hablo de las situaciones individuales porque yo creo que no hay con qué darles a los trolls. Sería una cosa de una desmedida omnipotencia pensar que uno puede hacer algo con ellos. Me pareció muy interesante lo que decía Feuerstein, pero la verdad es que yo no me metería en esas aguas con tiburones porque yo no tengo necesidad de experimentar como seguramente los que están investigando esto, como él o como Ernesto, pueden llegar a necesitar inclusive hacerlo. Pero desde el punto de vista político a nivel macro, no sé cuáles son los instrumentos, y esto es absoluta ignorancia, pero sé de que hay una cierta autorrestricción. A lo mejor, además de ignorancia, soy un poco inocente. Les agradezco mucho lo que nos han venido a contar. Gracias. No sé si contestamos o... Como ustedes quieran. Por ahí podemos tomar 3 o 4, 3 por ahí, y después contestamos. ¿Sí? Bueno. Dejamos hablar entonces, más gente. Les leo un chat y luego Oscar, así lo escuchamos a Oscar después, o Adriana, no sé cuál de los dos pidió la palabra, están en el mismo cuadradito. María Cristina Oleaga escribe en el chat, muy interesantes intervenciones, hay una paradoja. En una época en que no hay supuestamente un modo privilegiado de ser, de gozar, los sujetos se nuclean en torno a la mismidad. La diversidad entonces queda tan rechazada como siempre. Cada uno con su mismidad en detrimento del espíritu crítico, el debate y el intercambio. Oscar o Adriana. No, soy yo. Okay. Bueno, en primer lugar, agradecerles enormemente las exposiciones, en la cual encuentro esa tensión que se hizo explícita. La idea de la dimensión instrumental y no la dimensión clínica
que traía Ernesto, a mí me parece muy importante el desarrollo de la cuestión instrumental, entre otras cosas porque muchos de nosotros no conocemos las modalidades específicas y las dinámicas internas que tienen estos instrumentos y se nos hacen opacos. Sabemos de su existencia, las sospechamos, pero Ernesto las estudia en su dinámica. Y en ese sentido, eso me parece absolutamente necesario. Me resulta difícil separar la dimensión clínica. Lo que vos por lo menos llamaste la dimensión clínica. Hace 3 años yo presenté en el colegio un trabajo sobre la construcción del odio, donde el eje giraba alrededor de cómo en las actuales políticas no se trataba de crear odio, sino instalarlo, que es una cosa totalmente distinta, no provocarlo como un sentimiento, sino instalarlo como una idea afecto coagulada que no se podía poner ni discutir. Esta dimensión creo que es la que está presente en esos formatos que circulan en modo binario. Y ahí me pregunto si, y esta es una doble pregunta, una que tiene que ver con Ernesto, si hay, porque el sistema tiene una peculiaridad, funciona con una lógica binaria. Es decir, promueve ya de por sí la forma básica de funcionamiento mental, bueno o malo, me gusta o no me gusta. Lo cual ya de por sí es como una lógica que rompe la posibilidad del diálogo, porque el diálogo exige una cantidad de elementos que son mucho más complejos que la dimensión me gusta o no me gusta. Ahí tenía una pregunta que en el estudio que existe en esta dimensión, todas las formas intermedias que existen entre el me gusta y no me gusta, que vos mencionaste, caras, caritas, esto, lo otro, todos esos formatos, ¿cuáles son las proporciones de uso de esas otras formas intermedias si existen? Es decir, si son prima la lógica más binaria, si hay presencias y en qué lugares de las formas intermedias. Y hay otra cuestión que tiene que ver con lo que planteaba Daniel del odio y del diálogo. ¿Puede un sistema como este hacer factible introducir el diálogo en el interior de un sistema que funciona así? ¿O se hace absolutamente imprescindible la lucha en los espacios, llamémoslo así, analógicos? Es decir, ¿en qué medida muchas de estas situaciones que existen en el plano de las redes y que se coagulan en una mesa, porque no solo circulan en el interior de las redes, después la gente se sienta en la mesa y repite la misma cosa mientras te toma un café, se come un asado o lo que fuere, con lo cual el modo de circulación y de construcción subjetiva se hace en múltiples áreas? ¿En qué medida la lucha, yo diría política, más fértil es en qué medida nos expandimos a promover el diálogo, las discusiones a algo así férreas y amorosas simultáneamente en los espacios sociales en los cuales todos convivimos? Porque si no, el campo que queda es la masa en el interior de la red y no una comunidad que pueda debatir. Con lo cual, no sé si la red da cabida para ese diálogo, no sé si Daniel cree que es posible, me gustaría que lo desarrollara un poquito más. Y me parece perfecto lo que vos planteás en términos del tema del pudor. Yo empecé a meterme en el tema de las redes hace años, pero no por cuestiones de curiosidad. De repente estaba mirando qué pasaba en Boca y me enteré de las formas absolutamente binarias y brutales en las cuales circulaban las discusiones sobre Riquelme, cosas que me sorprendieron completamente. Decía, ¿qué es esto? Porque tenían la misma magnitud de lo que puede ser la discusión sobre Trump. Lo cual habla de que hay una lógica de la red, pero que además tiene esto que vos trajiste, hay una obscenidad de la red, porque se ha perdido el pudor. Es decir, hay una dimensión donde oculto, tras el anonimato, salen las fierezas mayores, las organizadas y frías, las pasiones frías de los que organizan a modo instrumental que describe Ernesto, pero también las múltiples pasiones calientes de los seres humanos que tienen vertientes de lo más variadas. Bueno, nada más. Porque...
¿Cómo vamos? ¿Empiezo? Vos, Ernesto, dale. Anda vos y después voy yo. Déjenme, dado que es lo que puedo contribuir, déjenme que les diga cómo se ve desde el otro lado, porque, digamos, visto yo creo que desde el consultorio y desde el diván, todo lo que pasa en la red tiende a verse muy cerquita, ¿no? Se piensen como un cuadro impresionista y ustedes están fijados en un punto, ¿no? Porque están mirando el espacio de diálogo desde muy cerca de la pintura. ¿Sí? Cuando todos los días yo conecto a la red, estoy bajando 6, 7, 10, 20 millones de tweets y datos similares de todas las redes sociales. En este momento, en el periodo de campaña de Estados Unidos, solo de Trump, tengo en este momento que estoy procesando 1.200 millones de tweets. Cuando, por ejemplo, Daniel habla del acto educacional, yo pienso en los 1.200 millones de tweets y pienso qué representa el intercambio de él en esos 1.200 millones de tweets. ¿Qué representa en los 10.000 millones de Facebook posts, que son muchos más que los de Twitter? Entonces, desde este lado, uno lo que ve es la autopista de la información, y esa autopista de la información es brutal. Lo que recién decía Oscar sobre lo que vio de Riquelme, no es lo que piensa la gente de Riquelme, es lo que piensa aquellos nodos que están sobre representados y que entonces propagan esa información a una velocidad mucho más rápida que la de los otros nodos. No es cierto que nosotros somos obscenos, no es cierto que nosotros somos sesgados, no es cierto que nosotros... la mayoría de la gente no ha cometido acá actos de odio, la mayoría de la gente acá, quizá de sus 10 intercambios, 20 intercambios sin intercambios de ideal hoy, quizá uno de ellos era obsceno, sesgado. La mayoría de ustedes, seguramente, si están en redes sociales, dijeron, bien, Pancho, ¿qué haces, Juan? Che, me encantó el libro. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que en las redes sociales hay velocidades muy distintas en las cuales circula la información. Entonces, visto desde este lado, desde cómo yo conecto a las redes, mi preocupación, por eso decía, está en el pogrom, no en el individuo que está ahí. ¿Por qué? Porque yo veo todos los días mucha más masa de datos que la que uno puede resolver uno a uno. Y gran parte de esa masa de datos que uno ve está estructurada y está estructurada políticamente y tiene financiamiento y tiene reglas en las cuales las cosas se activan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente recibe este mensaje? Donde estos mensajes están súper concentrados desde el punto de vista informativo. Entonces, creo que habíamos... supuestamente íbamos a poder compartir pantalla. ¿Se puede todavía? Esperá que... Melanie, ¿lo nombrás a Ernesto como anfitrión? Imaginen que yo hago lo siguiente. El chiste que vengo haciendo últimamente, un par de artículos que estamos haciendo sobre coronavirus, es precisamente que cuando los políticos dicen salud, los votantes estornudan. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima evidencia que las percepciones de riesgo sanitario respecto del COVID ahora no son independientes de la alineación política, no son independientes de los mensajes de riesgo que percibimos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, activo políticamente un mensaje y mando un mensaje en el cual ataco al gobierno respecto de su política de coronavirus, los que son opositores al gobierno aumentan la probabilidad subjetiva de que se van a enfermar y los que son alineados al gobierno la reducen. Y no estoy diciendo con eso que están de acuerdo con el gobierno. Digo, nosotros medimos la probabilidad que ellos reportan de cuánto piensan que se pueden enfermar. Y randomizadamente exponemos a algunos a tweets y a otros no. Y los que exponemos a tweets, después de ver los tweets, perciben que su riesgo sanitario es más alto, y su riesgo laboral es más alto, y su riesgo o más bajo, dependiendo de todo se alinea políticamente. Y lo hacemos en Brasil, y lo hacemos en Estados Unidos, y lo hacemos en México, y lo hacemos en Argentina. Esos mensajes que estamos viendo que tienen valor instrumental producen efectos reales en la reinterpretación de los encuadres en los cuales la gente ve riesgo sanitario. Cuando el gobierno dice A respecto del COVID, cuando la oposición dice A respecto del COVID, afectan en qué medida la gente percibe que se puede enfermar. Nosotros sabemos, tenemos medido que en Brasil las comunidades que son pro Bolsonaro, que toman el mensaje del gobierno, usan menos máscara, toman menos medidas sanitarias, la tasa de contagio es más alta. También tenemos que en las encuestas, cuando ponemos estos encuadres comunicacionales, la gente no solamente modifica sus percepciones de riesgo, sino que también reporta distinta propensión en una fiesta, encontrarse con amigos, ponerse barbijo, etc.
Entonces, estos elementos que encontramos en las redes sociales que están modulando el discurso, lo que hacen es producir respuestas y la hacen masivamente, no solamente en el uno a uno. Entonces, administrar estos mensajes y pensar en la autopista de data y no solamente en los intercambios uno a uno, de este lado se vuelve crucial. Es como cuando uno piensa en lo que pasa con la gente que se cae en el baño y piensa en Argentina o piensa en China. Si uno piensa en los accidentes en el baño, cuánta gente mata y piensa en China, mata una parva de gente, porque todo en China es masivo. Y Facebook en este momento tiene 3.000 millones de usuarios. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando en las redes, pensamos masivamente, porque estamos viendo estos efectos en forma muy masiva. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, ¿no?, esto que decía Alberto respecto de cómo opera el mensaje y qué es lo que está buscando cuando se genera este mensaje y si la derecha está más estructurada. Sí, está más estructurada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mensaje está llegando a mayor velocidad de un lado que otro, y si piensa en la red como un sistema para armar en el cual yo estoy mandando información todo el tiempo, y como la gente va aceptando y comunicando, ciertos pedazos de esa información se recolectan y conforman encuadres. Y en cada lugar de la red el encuadre es distinto porque estamos dejando pasar información a distinta velocidad. Y podemos medir cómo se forman los encuadres. Nosotros podemos saber, por ejemplo, que la foto de Cristina con Alberto va a ser mucho más frecuente en el lado del fernandismo y que la foto de Larreta con Fernández va a ser menos común que la foto del virus en la comunidad del macrismo. ¿Por qué? Porque vemos cómo la gente acepta o no cada uno de estos elementos en cuadro y los va filtrando y entonces produce mensajes comunicacionales. Entonces es muy difícil lidiar con esa forma de estructuración de la información en las redes, uno a uno, porque cada uno está dejando pasar pequeños pedazos de información que conforman encuadres que son locales. Entonces todo el tiempo estamos lidiando con cómo hacemos para administrar la ruta y no el uno a uno. Cómo hacemos para administrar la colección de todos estos mensajes y no simplemente los intercambios en los cuales nosotros podemos incidir uno a uno. Sin minimizar lo que dice Daniel y sin minimizar que en nuestra vida privada nos importa quién está en Facebook con nosotros y las cosas que dicen. Pero desde el punto de vista general, el problema pasa a ser topológico y político a mucha mayor escala, mucho más rápidamente. ¿Sí? Entonces, en el experimento, en estos experimentos estamos notando, nosotros por ejemplo le damos a gente, y esto es clave, le damos a gente un mensaje, por ejemplo, en el cual habla Bolsonaro, y los votantes de Haddad se enojan con ese mensaje, y cuando se enojan con ese mensaje, la percepción de que se van a enfermar aumenta. ¿Sí? La reacción afectiva al mensaje activa las percepciones con las cuales ellos piensan que se van a enfermar y motoriza. Entonces, cuando pensamos la cuestión instrumental, la pregunta es ¿cómo hacemos para desandar esa cuestión instrumental? Ahora, le presento un problema a Daniel, que es el siguiente. Cuando él tiene un troll, y ese troll le dice, por ejemplo, lo hago en Estados Unidos conmigo, dice supremacismo blanco, supremacismo blanco, supremacismo blanco, y yo dialogo con ese troll y logro hacerlo entender que lo que estoy pensando es más sutil que lo que él está tratando de vender, todos los que estaban alrededor ahora piensan en supremacismo blanco. El enganche con el mensaje de odio cambia la agenda que se discute en las redes. Entonces es muy difícil pensar en establecer un diálogo que trae de vuelta a los mensajes de odio y resuelve, porque lo que todo el tiempo hacemos es levantar los temas sobre los cuales dialoga el mensaje de odio. Entonces, el otro problema que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, es cómo lidiar con fake news. ¿Por qué? Porque discutir fake news para viralizar la verdad significa levantar el tema del que habla fake news. Y a fake news no le interesa tanto que vos creas la noticia como que se hable de ese tema. Entonces, todo el tiempo tenemos que lidiar con el hecho de que los mensajes de odio lo que buscan no es la comprensión literal del contenido y que, por tanto, administrar estas formas de violencia en la red no implica entender las fuentes del mensaje que se está levantando. Porque habitualmente lo que quiere Trump no es que le creamos, lo que quiere Trump es que hablemos de raza. Y los demócratas hablan de raza como los republicanos. Esa es la agenda que logró imponer. No que se hable de raza en los términos de Trump, pero que se hable de raza. Entonces, es muy problemática la red porque todo el tiempo estamos tratando de administrar mensajes que son masivos y que lo que hacen es reestructurar los encuadres y que al hacerlo enfatizan ciertos temas como prioritarios y cambian todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que dice Daniel que tienen para mí que ver con la intención humanista de recuperar al otro.
Y la pregunta es cómo uno abre los espacios de comunicación para tener esa opción. Yo no creo que se pueda abrir el espacio comunicacional para tener esa opción si instrumentalmente, como Habermas decía, viene alguien que está todo el tiempo rompiendo el espacio comunicacional. Porque el objetivo del otro es, al quebrar ese espacio comunicacional, cooptar cualquier forma de diálogo posible. Entonces, ahí es donde los proyectos individuales se tornan extraordinariamente complejos. Y para mí no tienen resolución como problema local. Entonces, volviendo a lo último, lo que decía Alberto, ¿cómo se regula esto? En este momento yo pienso en las redes sociales como se pensaba el tabaco hace 50 años. No porque sean tóxicas, porque en realidad no te van a dar cáncer de pulmón, pero sí como algo en el cual hay necesidad de responsabilización de las plataformas para que colaboren en la administración de los espacios comunicacionales. Las plataformas no tienen que regular lo que se dice, lo que tienen que regular es a los violentos. No tienen que decidir quién habla de A o de B. Tienen que decidir quiénes son los violentos que vienen a la cancha a hacer mierda al estadio. Y eso, las plataformas lo ven porque yo lo veo. No hay formas de ejercer la violencia a través de las redes que no sean públicas, entonces yo las veo. El problema no es si yo las veo, el problema es que si yo puedo hacer algo. Yo solo puedo hacer algo respecto de eso si las plataformas colaboran y establecen formas de control de los ejercicios de la violencia en redes. Entonces ahí, de nuevo, la discusión personal pasa a ser una discusión global sobre cómo se relacionan las plataformas con las ONG, con el Estado, con el Colegio de Psicólogos. Cómo ellos definen, por ejemplo, reglas a partir de las cuales las plataformas monitorean 700 millones de tweets por día, 5.000 millones de Facebook posts por día, como para establecer cuáles son reglas de intervención que limiten el ejercicio de la violencia sin limitar la expresión. ¿Por qué se puede hacer eso? Y porque en general los violentos y la libertad de expresión son completamente distintos problemas. Son problemas que aquellas intervenciones que son instrumentales, como decía, las veo todos los días. Mi problema es qué hacer con ellas, no verlas. Entonces, es otra discusión. Entonces, ¿se puede limitar eso con Alberto? Sí, se puede. Requiere algunas cosas que han hecho las plataformas. Para las plataformas es costoso tener estos tipos de lenguaje de odio. No trae clientes, no les sirve políticamente, los pone en riesgo financieramente. Entonces, hay formas de diálogo colectivo que permiten minimizar ese tipo de cosas. A ver, retomamos, porque me parece muy rico este contrapunto y muy importante, ¿sí? Para ver justamente los puntos de acuerdo y después poder pensar esas complementaciones o matices, ¿no? Porque en el diálogo con las preguntas, vos decías, Ernesto, o sea, hay una dimensión estructural, hay una dimensión clínica. Cuando te respondía Oscar, y yo diría hay una dimensión sociopolítica, ¿sí? Y me parece que hay que poder ver las tres dimensiones cuando vos decías, bueno, yo lo veo desde arriba, digamos, y que es fundamental esa mirada, y que todo lo que planteás desde ese lugar yo lo comparto, e incluso esto último que decís, hay que regular esas intervenciones instrumentales. Lo que yo planteo es, aun si lo lográramos, que es difícil políticamente pensar si logramos, aun si los lográramos, seguiría estando este otro elemento, y en las redes seguiría circulando el odio, por la forma de funcionamiento de la red, y eso es lo que apunto. Entonces me parece que son dos niveles que no son contradictorios sino complementarios. Eso hay que regularlo, solo se puede regular regulando lo instrumental y no se va a resolver por ninguna intervención individual, en el sentido que ahí comparto con vos, no es con el troll con el que hay que discutir, ni, lo que también comparto con vos, con la fake news, porque tal cual, si vos salís a discutir con la fake news, lo único que haces es darle más proyección a la fake news, y sobre todo si vos tenés capacidad de viralización, digamos, porque tu propia viralización instala el tema de la fake news. Entonces, en todo eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que digo es, hay una dimensión que ha permeado mucho más allá de las redes sociales, y que es las redes sociales permeando las formas de relación social, que va más allá de la intervención instrumental, y que tiene que ver mucho más con el algoritmo que con la intervención instrumental, y que la idea es pensar los efectos del algoritmo en el plano del lazo social, digamos, ¿no? Y que, para dar algunos ejemplos, pero Oscar daba uno del de Riquelme, me parecía riquísimo, pero digo, yo intentando trabajar contra ese algoritmo, pero además porque me interesa en lo personal, tengo en mis redes a mucha gente con la que disiento, que no son trolls, pero gente que piensa muy distinto a mí, con la que disiento, que sufren ataques por parte de mi lista de seguidores o de usuarios, que no son ataques organizados, que no son instrumentales, y que son, sin embargo, equivalentes a los que puedo sufrir yo en sus listas de usuarios. Esto es, hay un modo de procesar
esa diferencia que hace inviable el diálogo, ¿sí? Entonces me encuentro con que mi propio universo de seguidores o de amigos o de usuarios interviene ante esos discursos que no les suenan felices, comunes, conocidos, con un nivel de violencia que no es instrumental, en el sentido que no es que nadie lo organizó, pero que surge de ese modo, y que en ese sentido sí me parece que tiene que ver con esa lógica, que por eso digo que es muy rico que lo trabajemos en el colegio de psicoanalistas, porque tiene que ver con esa lógica que cuando haces el clic, que es lo que produce la viralización, estás en una instancia privada y por lo tanto no tenés ese pudor que en una instancia social te impediría hacer ese clic o decirlo de esa manera, pero que sin embargo, como eso va permeando lo social, como alguno de ustedes decía, de pronto te empieza a aparecer ahora también en los últimos años en el asado o en la reunión este tipo de vínculo que hace desaparecer al otro, digamos, ¿no? Y entonces era interesante el ejemplo, Oscar, que planteabas con Riquelme, porque no creo que ahí haya, por ahí la hay, digamos, pero no creo que haya necesariamente una instrumentalización, sino que hay un modo de establecer el diálogo que requiere esa lógica polar que anula al otro. Digamos, ¿no? Ahora, ¿eso es lo único que hay en las redes? No. Cuando lo ve por encima, Ernesto nos dice, no, mirá, hay grupos que están organizados instrumentalmente produciendo. Sí, absolutamente, y he leído algunos de tus trabajos, Ernesto, y es fundamental hacer ese seguimiento, y es fundamental la lucha política por ese control. Soy más escéptico de que lo logremos, pero bueno, ese es otro tema, hay que darla igual, las batallas se libran, más allá de que uno las logre, las logre ganar o no. Lo que digo es, aún si la ganáramos, necesitamos ver esa dimensión, primero porque está permeando mucho más allá de la red social, y segundo porque aún si ganamos la batalla contra la lógica instrumental, seguiría estando presente porque es más estructural, es más profundo, y eso no sé si, ahí habría que preguntarse cómo transformarlo desde la propia red, pero me parece que tiene que ver con ese universo que crea esa lógica del algoritmo con el modo en que funciona la lógica de la viralización. Y cómo funciona a través de ese cliqueo que se hace en un ámbito de inexistencia de superyo, de inexistencia de pudor, de ese ámbito donde tiende a primar lo peor de nosotros, ¿sí? Genera ese plano inclinado donde lo peor de nosotros tiene mucha más capacidad de expresión. Y en ese sentido es que decía que esa capacidad de intercambio puede matizar o generar un efecto distinto en todo ese universo que no es instrumental, ¿sí? Pero que sin embargo se deja llevar por la lógica instrumental y que podría establecer niveles como de registro, de duda, de matiz, de resistencia a esas lógicas, digamos, ¿no? Por eso me parece que son dos procesos, pero que tenemos un matiz importante, pero que no es una contradicción, ¿sí? Porque me parece que los tres niveles de proceso existen, así como el que ni Ernesto ni yo manejamos, pero mencionaba Oscar, que es qué es lo que involucra esto de lo clínico, que creo que debe haber sus elementos también, de qué es lo que mueve en el plano de lo clínico, pero ahí no me animaría a meterme, por eso yo estoy planteando qué es lo que genera en relación al lazo social. Ernesto nos planteaba qué es lo que genera a nivel de su uso instrumental, y creo que habría que pensar también qué cuestiones moviliza o genera en el plano de lo clínico, que ahí no me animaría a meterme. ¿Puedo agregar un cuarto antes de tomar las siguientes preguntas? ¿Cómo no? Mencioné la paradoja de los amigos. Mucha gente, digamos, como es un problema matemático, lo deja de costado, pero les doy un ejemplo real de lo que eso quiere decir. En la red estamos todo el tiempo con gente que coge más que nosotros, que come más que nosotros, que goza más que nosotros, que tiene más amigos y que va a más fiesta que nosotros. Y eso es una regla topológica de las redes. Por eso el problema de FOMO en Estados Unidos, el Fear of Missing Out, que los adolescentes en este momento están lidiando con ese tema extensamente, no tiene que ver con los problemas de odio, tiene que ver con los problemas de topología de la red. Aún si nosotros resolvemos la parte de diálogo, que dice Daniel, estoy de acuerdo, y aún si, como digo yo, logramos eliminar las formas de la violencia de red, lo que no podemos eliminar es que nosotros somos, por regla general en las redes, subrepresentados en todo aquello que es valorado. Eso pasa de dos formas distintas. Uno, porque aquellos que están más conectados, que en general tienen más amigos, que corresponde con todos estos atributos, están sobrerepresentados en data. Y segundo, porque nuestra mejor versión está sobrerepresentada en la data también. Nosotros estamos sobrerepresentados cuando estamos de vacaciones, cuando estamos cogiendo, cuando estamos comiendo, cuando estamos gozando.
Entonces, las redes sociales producen formas de la violencia que son generales, que están estructuradas, pero además, por topología, producen un estado en el cual todos nosotros estamos en desventaja respecto de todos los demás y de nosotros mismos. Y ese acto es un acto de violencia que los adolescentes en particular lo sufren todos los días. El fear of missing out es el hecho real de que todo lo que ellos están viendo, incluida su propia vida, está en un mejor estado que ellos. Entonces, eso va a aparecer en las formas de la violencia, aún si resolvemos las partes instrumentales, y eso va a aparecer en las formas de la frustración, en las formas del diálogo abrupto, no sutil. Los riquelmes van a aparecer de cualquier modo porque esos ataques virulentos, rápidos, concentrados, aparecen sobre representados en la red porque circulan a mayor velocidad. Entonces, no hay que minimizar la parte matemática de esto, que es una en la cual hace que todos nosotros en la red vamos a estar en desventaja. Y no hay solución matemática salvo que la red sea lo que se llama estrictamente horizontal. O sea que salvo que todos tengamos exactamente el mismo número de conexiones y representemos en esos espacios pedazos de nuestra vida que aleatoriamente no representan nuestra mejor versión, si no, vamos siempre a vivir en un mundo, en las redes sociales, en el cual todo lo que ocurre es mejor que lo que nos pasa, en promedio. Y eso es enloquecedor. Y esas son formas también de violencia, de otro tipo de violencia que son ejercidas. Y como decía, los adolescentes son particularmente sensibles a esto por dos motivos. Uno, porque viven mucho más tiempo de su haber cotidiano en las redes. Y eso no separando digital o no digital. Nosotros estamos en la mesa mirando el teléfono, estamos en el baño mirando el teléfono, estamos mirando tele mirando el teléfono. Entonces, en verdad, estamos integrados en este momento digital y no digitalmente. Entonces, la vida nuestra está circulando entre dos espacios que van a dos velocidades. Y en el espacio virtual, todos somos inadecuados. Y eso es un problema de violencia. Bueno, gracias. Yago Franco pidió la palabra. Decía que quedé un poco apabullado por dos discursos muy contundentes, tanto de Ernesto como de Daniel. Casi llegué a la conclusión de que la única manera de resolver esto es dinamitar los nodos y que todo esto se termine, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por lo último que decía Ernesto, que aquí hay como una lógica de evitar la horizontalidad, sería. Yo lo traduzco en mis palabras, ¿no? Como que se crean las redes que tienen dueños, pienso que tienen dueños, indudablemente hay dueños de todos los medios de producción, ¿no? Yo parto de esa base y entiendo que las redes sociales y toda la red en sí tiene dueños que instituyen, que imponen modos de funcionamiento. Esto hace que la horizontalidad sea algo a evitar, obviamente, y escuchándolos a ambos, escuché atentamente lo que dos palabras que utilizó Ernesto que me resultan interesantísimas: lo burocrático y lo instrumental. Lo burocrático, a mi entender, habla de un poder que es burocrático y por lo tanto es anónimo, sería como inhallable, está en algún lugar que no sabemos cuál es. Una especie de políburo anónimo que decide cómo deben funcionar las redes sociales. Y luego está la cuestión del instrumental, que ahí ya es una pregunta que le hago a ambos: si realmente podemos comprobar que las redes sociales generan realidad, ¿no? Generan la realidad en la cual nosotros nos movemos. O si no, habrá un círculo de creación, ¿no? Las redes sociales replican modos de los humanos actualmente y luego inciden en el modo de ser psíquico de todos nosotros. En el caso de que realmente estemos en manos de un poder anónimo, burocrático, instrumental, nos transformamos en reflejo de lo que pasa. Es una pregunta que le hago a ambos, si realmente esto lo podemos pensar así. Luego algo que decía Daniel y que yo creo que
es realmente así. No podemos eliminar el odio, ¿no? Porque sería eliminar algo que es fundamental en el sujeto humano, porque cumple una función en nuestro psiquismo, ¿no? La cuestión es qué destino tiene ese odio, ¿no? En función de qué está. Y es evidente que en el anonimato el odio se puede desplegar sin ninguna dificultad. Ahí donde hay un otro, ¿no? Presente, porque está claro que las redes sociales, así como ustedes la describen, producen en gran medida un efecto de desubjetivación. Ahí donde hay un poder burocrático instrumental, el sujeto deja de estar, se transforma en un reflejo, en un reflejántropo, como decía Castoriadis, ¿no? Reflejamos lo que el medio produce y lo replicamos sin poder pensar. O sea, el reflejo es lo contrario de la reflexión. Bueno, esto, muchas cosas más podría decir. Yo les agradezco mucho lo que han transmitido porque hoy por hoy es realmente muy importante y en medio de la pandemia también, por supuesto, o más aún, porque tiene que ver con cómo se está viviendo toda esta situación, qué se hace frente a esta situación y qué se le reclama al poder político como mensaje que debe emitir para que esto funcione de otra manera, ¿no? Bueno, eso, no sigo más. ¿Quieren contestar? ¿Les leo algún mensaje más? Seguro. Bueno. Alguno más. Nathan Sonis dice, agradezco la mesa. Mi pregunta es si podrían orientarse a instalar el odio en la red social, si instalarlo es fácil y por qué. ¿Qué lo facilita? Desde sus diferentes marcos referenciales, para que se evidencie su fácil propagación e instalación como modelo tan presente en lo social del vínculo, más allá de los manipuladores intencionales. Ana Bocardo dice, ¿es posible desarticular la lógica de estos discursos en el ámbito de las mismas redes que lo producen y lo amplifican? ¿Podría ser la copresencia en toda su materialidad un espacio más efectivo? Y Karina Likovich, la última intervención por chat, dice, las plataformas tienen sus pólizas y regulaciones, entre las que incluyen contenido no apropiado. Mi pregunta es, ¿cómo se definen los mensajes de odio? ¿Querés, Daniel, que estuve empezando? Dale. Yo por ahí retomo lo último que planteaba Ernesto para conectarlo con lo de Yago, y por ahí te dejo, Ernesto, si querés la última pregunta también, más allá de este intercambio que tenemos, que era muy rico este último aporte que hacías, que era como la contracara de lo que yo planteaba, pero una contracara que juega en pares, ¿no? Esta sobrerepresentación de lo que se ve como lo más exitoso de nosotros, digamos, y cómo esto genera esa sensación de frustración que es fundamental y que va de la mano, porque no es que sea la sobrerepresentación de lo mejor de nosotros, ojalá fuera la representación de lo mejor de nosotros, es la sobrerepresentación de lo que queremos creer que es lo mejor de nosotros, de la ficción de nosotros, y la subrepresentación de lo efectivamente mejor de nosotros, ¿no? Que es el rol del pudor, de esa vergüenza, de esa presencia del otro. Entonces me parece que ahí hay un problema que efectivamente es algorítmico, que tiene que ver con cómo se reproduce y que va más allá de la instrumentalización, y yo creo que es el problema fundamental de las redes sociales. No tengo la menor idea, y por ahí en eso Ernesto tiene más idea que yo, digamos, no tengo la menor idea de si se puede desarmar y cómo, pero que va mucho más allá de la regulación, porque tiene que ver con su propio algoritmo de funcionamiento y lo que eso genera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo conectaba con la pregunta de Yago, porque vos decías, el problema es que las redes evitan la horizontalidad, y que eso efectivamente es así, pero el problema de este funcionamiento del algoritmo es que aún si funcionara como horizontalidad, eso todavía no anularía esto que genera esa reducción de la posibilidad del pudor, que implica que facilita que emerja lo peor de nosotros, porque es eso que no haríamos en una instancia social, pero hacemos solos, que es el clic, ¿sí? Que es que le damos clic, o sea, ese morbo que cada uno de nosotros puede tener, pero que no lo implementa en general socialmente, porque le interesa la mirada del otro sobre nosotros, solo en el clic lo implementa, y eso genera que la viralización de esos elementos sea mucho mayor que
lo que sería su viralización social, porque tendríamos ese límite que implica la presencia del otro. Y este segundo elemento que planteaba Ernesto de, además, proyectar de modo viralizado una imagen de nosotros mismos que es ficcional, o sea, que es solamente aquello de nosotros que no nos avergüenza, aquello de nosotros de lo que creemos que podemos enorgullecernos, aquello de nosotros que queremos mostrarle a los demás como nuestro éxito en ese sentido, entonces ¿qué hace sentirnos cuando vemos todo eso frustrados en el sentido que nosotros no participamos de eso que parecemos ver en la red que tienen los demás, ¿no? Esa sobrerepresentación de la que hablaba Ernesto. Entonces me parece que ahí está el elemento, me parece, más profundo y más complejo, porque a su vez no es algo que vamos a decir, entonces que las redes desaparezcan, porque no van a desaparecer. El problema es si existe la posibilidad de transformar esa lógica algorítmica o no, digamos, ¿no? Más allá de la necesidad de regular la instrumentalidad del uso del odio que pasa por otro lado y que quizás sí es más abordable en algún punto, ¿no? Y en ese sentido también en relación a la otra pregunta de Yago, que decía si las redes generan realidad, y que creo que es complejo también esa lógica para no poner todo afuera. El problema es esto que decíamos de la sobrerepresentación, o sea, esa realidad que generan las redes no es que no esté, pero a lo largo de la historia de la civilización humana, de ese proceso de civilización del que hablaba Elías, esas cosas que estaban fueron reguladas de alguna manera por nosotros mismos a partir de esas herramientas que nuestro propio aparato psíquico fue creando. El problema es que la red transformó el equilibrio entre esas herramientas, en esa lógica de funcionamiento algorítmico. Y entonces ahí me parece que radica un desafío muy profundo de si hay posibilidad de pensar en formas de transformación de ese algoritmo que puedan reproducir esa lógica de funcionamiento de lo social a través del pudor y la vergüenza, pero la verdad que no lo sé, me parece que es el gran desafío, porque esa realidad no es inventada, esa realidad siempre estuvo en nosotros. El problema es que la conteníamos, no es que no estaba. El problema es que en la red esa contención se debilita muchísimo. Y por eso cuando uno hace emerger, que es lo que yo les decía, más allá de que no resuelva lo global, cuando uno hace emerger la existencia del otro, obliga al otro, en muchos casos, a comportarse como sujeto. Digamos, entonces transforma su lenguaje, que no es que transforma su idea, pero transforma su modo de diálogo, transforma su lenguaje, en términos de decir, pero claro, requiere una relación previa, esto no puede hacerse con un troll, ¿sí? Requiere la existencia de un otro, ¿sí? Entonces, es esto, si hace 20 años que veníamos dialogando, no podés aplicar ese lenguaje conmigo. Y esto a veces detiene al otro, en el sentido de decir, no es ese el modo en que nosotros podemos intercambiar. Lo que pasa es que, claro, eso es posible cuando hubo un modo previo de existencia de un otro, en quien se subjetiva directamente en este modo de relación. No sé si existe esa posibilidad, ¿sí? Porque no sé si existe la posibilidad de pensar que puede haber otro modo de relación que la chicana o la de subjetivación, ¿no? Me parece que este es un desafío muy profundo, por eso más allá del desafío del uso instrumental. Súper interesante. Yo creo que varias de esas cosas que está diciendo Daniel están acá a la base. Una de las cosas que estamos tratando de medir mucho es si hay, ¿cómo se llama? Si el efecto de las redes tiene puntos de saturación. Si uno, ¿no? Como la morfina o como las películas de terror, si el dosage, ¿no? La dosis que estamos teniendo, si tiene un momento en el cual el grado de sensibilidad que tenemos a las reacciones baja o no. Si cuando escuchamos la campanita salivamos como los perros y si siempre lo hacemos en la misma medida o no. Creo que hay cierto grado de acostumbramiento que la dopamina, cada vez escuchar el email que entró y decir me quieren, ¿no? Como el mensaje de las redes es un mensaje afectivo que es reinterpretado y absorbido y produce mecanismos de adicción, digamos. Esos mecanismos, nosotros estamos tratando de medir en qué medida cuando uno activa estos mecanismos, cómo cambia la confianza, cómo cambia la intención política, cómo cambia la percepción de salud. Y uno puede ver en qué medida si la reacción es más rápida o más lenta, si el afecto que dispara está más ligado al enojo, al asco, en qué medida produce mayores niveles de resistencia. Creo que hay una parte de lo que tiene que ver con la protección de los usuarios
que necesita que aprendamos más sobre el tipo de triggers que tiene. Para ver, yo creo que no se puede resolver eso administrando las redes, que no hay forma de administrar lo que ese tren ya salió. Con lo cual ahora lo que podemos tratar de buscar son mecanismos de menor adicción por parte de las redes. Ustedes piensen que, por ejemplo, para evaluar si un mensaje funciona o si una estrategia, poner, ¿cómo se llama?, un corazón más o poner un mensaje. No sé si ustedes alguna vez escucharon cómo se hace para evaluar los algoritmos. La gente piensa que el algoritmo en general es algo que se construye con cierto cuidado. Y en realidad la mayoría de los algoritmos son por su supervivencia malthusiana. Se lanzan 10.000 algoritmos y hay una cosa que se llama tasa de reclick, en el cual se mide cuáles producen más reacción. Y los algoritmos, la decisión de cuáles son más eficientes, en verdad son reacciones a una mayor tasa de recliqueo, una mayor tasa de exposición, una menor tasa de salida de la experiencia de red, en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Entonces necesitamos entender mucho mejor cómo la gente está en algún sentido siendo atrapada por estos tipos de imágenes superyoicas que los atrapan, y estas formas también de adicción placentera que los dejan atrapados en estas redes, y tratar de buscar formas que sean menos tóxicas. Eso es trabajo de ustedes. Yo me dedico a la política. Mi problema son la forma de la violencia organizada, que en algún sentido, yendo a la última pregunta sobre las pólizas de las plataformas, dado que es muy difícil regular la libertad de expresión sin infringir en el derecho, más allá de fotos de pedófilos o cosas así que sí se pueden filtrar, diría que en realidad lo que las plataformas tienen que hacer es filtrar a los violentos y no a las formas de expresión comunicacionales. Y eso sí es posible. Ya existen desde hace mucho formas de disuasión, de suspensión de cuentas, etc. Lo que no se ha logrado son mecanismos de protección colectivos de plataformas para evitar las formas organizadas que saben muy bien cómo estar en el borde de aquellas formas de la violencia que no llegan a cruzar los requerimientos de las plataformas y por tanto no son dados de baja, pero que son formas de enviar el mensaje y de activar. Y por último, respecto a lo que decía Yago, yo creo que no construyen realidad, pero, ¿cómo se llama? Prime. ¿Cómo se dice? Cuando uno prime comunicacionalmente, preactivan comunicacionalmente, construyen espacios en los cuales la atención es dirigida a construcciones que no necesariamente son artificiales, no necesariamente son falsas, pero en las cuales la agenda cambia, el tema cambia y las formas de vinculación con los mensajes y con la gente cambia. Y creo que preactivación lo está haciendo todo el tiempo en las redes, en todos los temas. Y los grupos más organizados y más inteligentes lo que han aprendido muy bien es cómo justamente manejar esa preactivación. Muy complicado salir de la trampa. Tenemos mucho que estamos analizando sobre noticias falsas, fake news. Le damos, qué sé yo, el audífono de Macri, por ejemplo, en el debate presidencial, y después a la mitad de la gente le decimos que era verdadero, y a la otra mitad le decimos falsa, y lo que medimos es cómo reaccionan, cuán rápido, lo comunican o no, lo activan o no. Y lo que estamos tratando justamente es tratar de ver cómo se minimiza la preactivación y no cómo, digamos, viralizamos la verdad o corregimos las falsedades. Mucho más complicado definir cómo hacemos para cambiar la narrativa y cómo hacemos para desactivar esa preactivación que está siendo utilizada políticamente que digamos, demostrar que es falso. Creo que todo lo que tenía que ver con fake news al principio se preocupaba, se ofendía. Eso es falso, ¿cómo puede decirlo? Se enojaba, ¿viste? Reaccionaba. Entonces le contestaba, sos un hijo de puta, ¿cómo va a hacer eso? Eso es falso. Y entonces levantaba la visibilidad del tema, notablemente. Entonces todos hablaban de cómo era falso, entonces todos hablaban del mismo tema. Entonces mucho de lo que estamos haciendo en realidad es tratar de ver cómo lidiar con esa preactivación, no tanto con la construcción imaginaria del mundo, sino con la posibilidad de cambiar la discusión social hacia temas que son tóxicos. Bueno, muchas gracias. No hay más intervenciones y estamos sobre la hora. No sé, Alicia. Agradecemos mucho a Ernesto Calvo y a Daniel Feierstein por
Muchísimo. Que realmente nos ha dejado, ¿no?, llenas de cuestiones que seguramente, bueno, retomaremos. Así que, bueno, les agradecemos y, bueno, damos por finalizada. Reactivamos el sonido de todos para que podamos aplaudir. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Chau, chau. Pronto. Gracias. María, ¿Qué, no María? puedo grabar porque estoy con la tablet. Ah, No puedo que yo grabar no, el chat. no sé si se fue Melanie, a ver. No, está ahí. ¿Querés que te lo grabe yo? Ay, sí, por Dale, favor, así se lo dale. enviamos después a Ernesto y a Daniel. ¿Podés grabar? Sí, O sí, copiar, puedo. mejor dicho. Eso. Copiar. Puedo y te los mando. Bueno. Alguien. Excelente. A ver. Ahí están. ¿Listo? Bueno, gente, buenas noches a todos. Buenas noches. Voy a ir Chao cerrando. María, chao gente. Chao, chao. Buenas Chao. noches. Gracias. Buenas noches. Chao, Chao, buenas chao. noches. Chao a Buenas todos. noches. Chao, chao.